como el cambio más significativo en la presentación de estados financieros en más de 2 décadas. Así se define la emisión bajo IFR 18, aplicable obligatoriamente para las auditorías a partir de 2027, reemplazando a IAS 1. En lo central, desde una perspectiva de gobierno corporativo, IFR 18 exige que la administración tome decisiones más explícitas y justificadas sobre clasificación de ingresos y gastos. Asimismo, incorpora principios más estrictos para agregación y desagregación de información, implica un posicionamiento del enfoque de riesgos demandando ajustes en sistemas, procesos y controles internos. Para entender en profundidad acerca de este cambio significativo para empresas y organizaciones en Chile, nos acompañan Claudia Ibáñez, Managing Director de Auditoría, y Alfonso Ibáñez, Gerente Senior de Auditoría de KPMG. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto, Alejandro. Muchas gracias. Agradecido por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes. Claudia, ¿por qué hablamos de este cambio de paradigma, cierto? ¿Cuáles dirías tú que son los impactos más relevantes para las empresas en Chile a partir del trabajo que habrá que hacer a partir de 2027? Bueno, tal como tú comentaste, Alejandro, la aplicación de IFRS 18 es un cambio muy importante porque por primera vez en más de 20 años se va a cambiar la estructura del estado financiero y con eso también va a cambiar la forma en que las empresas comunican su desempeño al mercado. Yo creo que los impactos más importantes quizás los podemos agrupar en 3 grandes dimensiones que no solamente están relacionadas con lo técnico contable, como podrían esperar muchos actores. Lo primero es la nueva estructura de presentación, porque como bien lo mencionaste tú también, los ingresos y los gastos tendrán que estar clasificados en 3 categorías: operación, inversión y financiación, y se incorporan nuevos subtotales obligatorios, como es el resultado operacional, que es el principal, y también el resultado antes de financiación y antes de impuestos. Y esto permitirá que el mercado tenga información más transparente y comparable entre empresas del mismo sector o entre empresas de distintos sectores, con lo que se espera que los problemas que había de falta de uniformidad en la presentación de los estados financieros disminuya. Lo segundo es la incorporación de medidas non-GAAP, como las que se denominan medidas de desempeño de la administración, como el EBITDA ajustado. Dado que ahora es una medida que se tiene que incorporar dentro de los estados financieros, ahora esta medida va a pasar a ser una medida auditable. Y es una oportunidad para que las empresas presenten información que sea más confiable a nivel de cómo ellos determinan el desempeño financiero interno. Estos 2 puntos que acabo de mencionar claramente requieren un involucramiento del gobierno corporativo, porque se va a tener que justificar cuáles fueron los criterios que se adoptaron para esta clasificación de ingresos y gastos en los diferentes conceptos que ya mencioné. Y también los directorios van a tener que involucrarse en estas decisiones porque van a afectar directamente la percepción del desempeño y del riesgo que tienen las empresas frente a los reguladores y también frente a los inversionistas. Y como tercer punto que no quería dejar de mencionar es que lo más probable que a raíz de estos cambios en clasificación, en agregación y desagregación de partidas, se tengan que realizar ajustes en los ERP o en los sistemas contables para que este sea un proceso más automatizado y no manual. De acuerdo. Eso principalmente. Tú lo mencionabas también en parte de tu respuesta, y yo creo que al final, Alfonso, muchas organizaciones van a tener que enfrentar, ¿cierto?, este escenario de ajustar sistemas, procesos, controles internos para cumplir con el nuevo estándar a partir de 2027. Y en ese sentido, ¿ahí qué brechas tú identificas que pueden detectarse primero en la transición? ¿Qué brechas operativas? Particularmente, complementando lo que mencionaba Claudia en su desarrollo, muchas compañías hoy día, dentro de los procesos contables transaccionales, por decirlo de alguna manera, están estructuradas para el efecto de presentar cierta información de una forma única hoy día. Tal como lo plantea en el fondo la norma, al hacer esta separación en actividades en el fondo para el efecto de presentación de una estructura de gestión a través del estado de resultados, se va a requerir por parte de los analistas principalmente o aquellos que intervienen directamente en la transacción contable, tener una visión de dónde esa transacción me va a afectar desde el punto de vista de la estructura.
Y eso necesariamente tiene que ir de la mano con los procesos sistemas de información, de sistemas contables, porque tal como decía Claudia, la idea en el fondo es que esto no genere, perdón, a la compañía un proceso en el fondo transaccional manual que obviamente genera recargas de hora en el fondo, ineficiencia de los procesos, y una recarga también en los procesos de control interno que las compañías tienen que desarrollar en virtud de esto. El proceso de control interno tiene que ir de la mano en el fondo con verificar o certificar que todos estos procesos transaccionales en el fondo vayan directamente a la partida correspondiente al momento de la presentación del estado de resultados. Y junto con ello, un adecuado monitoreo por parte de la administración de los cambios que se va a requerir producto de la implementación de estos ajustes para llevar este modelo de categorización de resultados en el fondo de manera eficiente, adecuada, y que esto no genere problemas al momento del reporte producto de una mala clasificación de una transacción o de una partida en el fondo que posteriormente el auditor tenga que necesariamente solicitar un ajuste para el efecto de la presentación de los estados financieros. Y Claudia, la nueva clasificación de ingresos y gastos introduce subtotales obligatorios como operating profits. A ver si explicamos un poco ese concepto y qué desafíos prácticos enfrentan las compañías al redefinir estas categorías. Sí, bueno, yo creo que uno de los cambios fundamentales es precisamente ese, la incorporación del resultado operacional. A partir de eso, yo creo que el desafío principal de las empresas es definir criterios consistentes para definir, valga la redundancia, qué partidas se van a reflejar en este resultado operacional a partir de la definición de actividad principal de la compañía y las que no califiquen como operacional y se van a clasificar como de inversión o de financiamiento. Si una empresa tiene varias líneas de negocio, va a tener que decidir cómo agrupar estos ingresos y gastos, diferenciando aquellos que corresponden a la actividad principal para clasificarlos dentro del resultado operacional y el resto analizarlos para ver si corresponde clasificarlos ya sea como inversión o como financiación. Un ejemplo, por ejemplo, para los bancos o las inmobiliarias existen partidas que normalmente serían de inversión o de financiamiento, como por ejemplo los intereses o las rentas, que deberían clasificarse bajo esa lógica actualmente. Pero con este cambio, si corresponden a la actividad principal de esas compañías, pasarían a ser operativas. Entonces, esa definición de actividad principal requiere un juicio significativo y también un involucramiento temprano del gobierno corporativo. Yo creo que otro tema también que se incorpora como desafío es alinear las medidas de desempeño internas, como los KPI internos, con la estructura que pide ahora la IFRS 18, porque al final lo que se espera es que la gestión mensual, perdón, la gestión de desempeño mensual o trimestral o anual sea consistente con lo que va a haber ahora el mercado. Y a partir de eso, yo creo que la narrativa financiera se vuelve muy relevante porque la forma de agrupar ingresos y gastos y estas definiciones que se tomen puede cambiar la percepción de desempeño de la compañía frente a los usuarios de la información financiera. Se me permite complementar un poco lo de Claudia en el fondo. Uno de los aspectos relevantes del por qué surge esta norma tiene que ver principalmente con ciertos comentarios de los stakeholders respecto a la información financiera que reportan los resultados. Correcto. Por ejemplo, hoy día la visión de un stakeholder, por ejemplo, que está haciendo una evaluación de una empresa para procesos de un M&A, por ejemplo, la estructura del resultado en el fondo no hace discriminación de la generación de estos para efecto de llegar a un resultado última línea para efecto de la compañía. Por tanto, hoy día esta nueva estructura te va a permitir establecer cómo la compañía genera sus resultados, porque no es lo mismo que una compañía que tenga un resultado positivo en el fondo, ese resultado lo genere por una actividad de inversión que principalmente está asociado en el fondo a la desinversión, a la venta de activos, que asociado en el fondo a la operación puramente en el fondo. Por tanto, en el fondo esa mirada también va a ser interesante desde el punto de vista de la visualización del estado de resultados y cómo esto aporta, no solamente para efectos contables puros, sino que para efectos de cómo esto se utiliza por los stakeholders para efecto de la toma de decisiones, tanto procesos de inversión, de financiamiento o nuevos proyectos de las compañías en el fondo, los cuales buscan financiamiento, y hoy día esta visión puede generar una mejor perspectiva desde el punto de vista de mercado. Perfecto. Claudia decía que IFRS 18
va a exigir divulgar métricas de desempeño definidas por la administración. ¿Se espera o cree usted que se espera que esto de alguna manera genere o modifique la relación entre la gerencia, la alta dirección y los auditores? O sea, necesariamente hoy día esta métrica de gestión, tal como lo establece la misma norma en el fondo, y que tiene también que ver con el origen de esa métrica en lo particular, es que se visualice a través de esa métrica cómo la administración mira el negocio para efectos de toma de decisiones. Por tanto, en el fondo, esta lógica de comparabilidad, por ejemplo, hay entidades que utilizan métricas de gestión que son diferentes, obviamente en función de sus propios procesos internos. Una base comparable puede ser en el fondo que si una entidad, por ejemplo, del mismo rubro utiliza un indicador de gestión, por ejemplo, un EBITDA ajustado en el fondo, considerando efectos de deterioro de activos financieros y no financieros, otra entidad en el fondo utiliza un criterio similar, pero sin considerar esos ajustes de deterioro. Por tanto, si uno mira la base única o la base de cálculo final, probablemente no sean comparables para efecto de tomar decisiones sobre ese parámetro. Pero si yo teniendo la estructura de NIS 18 que me obliga de alguna forma a presentar esta información desagregada en cuanto a su construcción, me va a permitir a ambas partes poder evaluar en el fondo cuáles son los ajustes que se están haciendo a esa métrica de gestión para efecto de hacerlas comparables. Entonces eso va a ser relevante desde el punto de vista de la entrega de información y tal como decía Claudia también, una información que va a ser auditable, obviamente va a presentar mejor información o una información más transparente al mercado en el fondo desde el punto de vista de esa métrica, de su construcción y de su validación por parte de un tercero. Sí, y no sé si estás de acuerdo conmigo, pero como auditores ya no vamos a tener que revisar solo las cifras tradicionales que revisamos hasta ahora en los estados financieros, sino también la razonabilidad detrás de las métricas de desempeño que incorpora la compañía, y eso implica obviamente que exista un diálogo más profundo con la gerencia y con el gobierno corporativo para entender los criterios detrás de cada uno de esos ajustes. Ahora, dado que la aplicación va a ser en retrospectiva, a la fecha, hoy día, ¿qué recomendaciones clave podríamos hacerle desde KPMG a las empresas en su proceso de preparación? Y yo creo que lo principal es el diagnóstico temprano. O sea, lo que estamos fomentando ahora es que exista una revisión de lo que hay ahora y un análisis de brecha versus lo que tiene que existir junto con la implementación. Teniendo eso como principal, yo creo que luego hay que establecer un calendario de hitos claros. Ujú. Y quiero agregar algo que siempre he visto que a veces se olvida en la implementación de nuevas normas, es que exista un plan de transición documentado. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que se elabore este plan con hitos claros, donde esté el diagnóstico, los ajustes de sistema que hemos mencionado, la comunicación que tiene que dar el gobierno corporativo a terceros sobre estos cambios, se mantenga el registro de todas las decisiones contables que se llevaron a cabo para lograr la implementación, de manera que sea trazable y después sea auditable. Ya. Además, también dentro de ese mismo proceso, en el fondo, la lógica de anticipación tiene un porqué. Si bien la norma se aplica a partir del 1 de enero del año 2027, la norma también es comparativa. Por tanto, en el Ujú. fondo, en estricto rigor, la norma para efectos de la evaluación de los impactos va a tener que empezar a conversarse a partir de este año, en el Sí, fondo. Y además también hay otro tema que afecta principalmente a la entidad regulada, que la anticipación de esa incorporación o implementación va a tener que ser a contar del trimestre de marzo del 26, porque exacto. el trimestre de marzo del 27, que va a ser entre comillas el primer reporte bajo NIS 18, tiene que ser comparativa con el periodo comparativo del primer trimestre del año 2026. Por tanto, en el Buen fondo, punto. estos ejercicios de análisis de brecha, análisis diagnóstico, evaluación de sistema, en el fondo, para efecto de hacer los ajustes correspondientes, a veces necesariamente va a ser requerido una comunicación con el proveedor del sistema para hacer estos parches o estos ajustes al sistema en el fondo. Y también un punto interesante que tiene que ver también con lo que comentaba Claudia desde el punto de vista de la visión de esta norma. Si bien es una norma contable, probablemente esta es una norma pensado en el mercado, pensado en el que mide esos estados financieros y toma decisiones sobre ellos.
Por tanto, en ese proceso de sensibilización, no solamente debería ser incorporado el área contable, también tiene que ser principalmente las áreas principales de la compañía, directorios, principales ejecutivos, que son los que al final del día toman decisiones sobre esos estados financieros, para efectos de que ellos se vayan también empapando de lo que va a significar este cambio de estructura y obviamente con el tiempo, al momento que tengan el primer estado financiero formal, ya sepan en el fondo cómo fue estructurado, cómo fue modificado con respecto a la norma anterior para que ellos Sí. también tengan esa visualización interna ya de forma anticipada. Yo creo que la anticipación e involucramiento del gobierno corporativo es clave no solamente para tener un proceso ordenado, sino que para que la compañía pueda aprovechar esta instancia para fortalecer la transparencia y también la confianza en el mercado a partir de la información financiera que van a mostrar. Absolutamente. Entonces el mensaje es prepararse con anticipación, ¿cierto? Es un cambio relevante que involucra muchas más áreas de las empresas que las propias compañías pueden creer, digamos, lo que creo que va a necesitar un proceso de comunicación bien intensivo en tiempos donde además la confianza, ¿cierto?, del mercado, de los inversionistas, reguladores, requiere cada vez de señales de mayor transparencia, ¿cierto?, y certezas al final. Así es. Así que Claudia, Alfonso, les agradecemos por estar acá y a ustedes, como siempre, invitarlos a visitarnos en www.kpmg.com/cl, donde podrán conocer más sobre IFR 18 en el apartado de auditoría de KPMG. Hasta la próxima.